Bueno, pues hoy estamos aquí además súper contentas, estamos con Nieves, matrona del hospital. Como os comenté, vamos a hacer hoy una charla de menopausia y perimenopausia y empezamos con ella. Os la presento. Hola, Nieves. Hola, Carol. Vamos a empezar con una serie de preguntas que me parecen además súper interesantes. Empezamos, ¿qué diferencia hay entre menopausia y climaterio, Nieves? Bueno, pues la menopausia es simplemente una fecha. Es la fecha en la que hace un año que ya no tenemos regla. El climaterio es otra cosa, aunque se confunda. El climaterio es ese periodo en el que nos vamos a adaptar a los cambios que hay por la deficiencia de hormonas, ¿vale? Por el cese de la actividad hormonal ovárica. Esa es la diferencia. En España la edad media para la menopausia es de 49,7 años. Más de 4 millones de mujeres están entre los 45 y los 55 años. Quiero decir que es una cantidad importante como para tenerlo en cuenta. Hoy día la esperanza de vida al nacer en nuestro país es de 87 años, lo que quiere decir que más de un tercio de nuestra vida vamos a estar sin regla. Entonces, pues es conveniente que nos vayamos preparando para esta etapa, porque ya que no podemos elegir cuándo nos va a llegar, porque hay un montón de factores que eso no podemos elegir, los factores genéticos, ambientales, eso no lo podemos elegir. Pero sí podemos elegir cómo prepararnos para tener plenitud de vida en esta época. Va a haber tantos tipos de climaterio, tantos tipos de adaptaciones como mujeres. Cada una vamos a tener nuestras menopausias naturales, que vienen poquito a poco, las hay quirúrgicas, químicas, que te sobrevienen de una, artificiales, pero aquí vamos a hablar de generalidades. Estamos cargadas de creencias culturales que hacen que esta etapa se convierta en algo súper negativo, que se hable poquísimo de ella. Es como el fin de la vida, pero es el fin solo de la fertilidad, señoras, no de la vitalidad, no nos vamos a morir, ¿eh? Estamos en una época diferente, es una época que la fisiología es diferente, es la época de la verdad. Yo digo que es la época de la verdad. Aquí ya realmente somos como somos, ya no vivimos para los demás. Esto también es una cuestión hormonal. Ya vivimos para nosotras mismas y es cuando más tenemos que cuidarnos, señoras, cuando más, no cuando menos, no hay que abandonarse, ¿vale? En otras culturas, pues es verdad que tenemos pues una cultura de la sabiduría, de una segunda primavera, pero en la nuestra no. En la nuestra es distinto. Socialmente en España ha sido desde siempre una época silenciada, mitificada, tabú, de mujer frágil, ya no sirve para nada, se asimila a la vejez, a la invalidez, a la escasez. Todos estos adjetivos tan bonitos se le colocan a la menopausia. Y como consecuencia de esto, pues, ¿qué hacemos? Que la ocultamos, la ignoramos, la disimulamos, la sufrimos en silencio y es que ni se habla de ella, porque no se acepta, no se disfruta, nos han vendido que eternamente vamos a ser jóvenes y entonces cuando vemos que esto no es cierto, por resignación, pues muchas se abandonan. Y esto es lo que nunca debe pasar. La falta de información es lo que nos hace que no nos demos los cuidados específicos que requiere esta época. Y entonces seguimos los mismos hábitos de salud que cuando teníamos 30 años. Y es que ya no tenemos 30 años, no somos las mismas mujeres. Y eso es así. Entonces, pues nuestros pilares de la salud van a hacer que cambiemos, pero es que tenemos que cambiar esos pilares, tenemos que cambiar esos hábitos. Y este va a ser el objetivo. A partir de ahora, lo que vamos a hacer es intentar adoptar buenos hábitos saludables para vivir esta etapa en plenitud. La alimentación, el ejercicio, el descanso y la sexualidad son estos pilares que ahora mismo están desequilibrados y nosotros vamos a intentar, de forma natural, restablecer el equilibrio. ¿Por qué ocurre? Es propio de la especie humana, ¿no? Sí, la menopausia. Sí. Es algo muy curioso porque resulta que la menopausia solamente ocurre en la especie humana. Bueno, hay un pez raro por ahí que dicen que tiene algo parecido, pero bueno. ¿Y por qué ocurre? Pues porque hay que hacer una selección natural de los gametos. Desde que somos fetos mujer, tenemos todos los folículos, que son las cestitas donde van los ovocitos, en nuestros ovarios, desde que somos fetos, con 24 semanas. Ahí tenemos un mogollón, entre 5 y 7 millones. Y conforme va pasando el tiempo, vamos perdiéndolos. Son muchos los llamados y pocos los elegidos. ¿Por qué? Porque se eligen los mejores. Y en cada uno de los ciclos vamos a elegir muchos, pero solo el bueno se va a ovular. El resto
no va a pasar nada con ellos, son células simplemente. Cuando llegamos a la adolescencia nos queda 1 millón. Y a partir de los 35, de esos 5 o 7 millones, nos quedan 25.000. ¡Qué barbaridad! Con lo cual, nuestra fertilidad a partir de ese momento cae en picado. A los 45 nos quedan solo 2.000 y vamos a tener un montón de ciclos anovulatorios porque son un poquito ya defectuosos. Y la naturaleza no da puntada sin hilo, claro. No va a crear descendencia que puede llegar a estar defectuosa. Si esos ovocitos no son buenos, no vamos a tener embrión con ellos. Claro. Es eso, va a cesar nuestra actividad hormonal por esa falta de ovocitos y nosotros vamos a empezar a tener cambios. Pues es un desequilibrio hormonal, simplemente, no es nada más, ¿vale? Tenemos muchas fases en la menopausia, se habla de la premenopausia, de la menopausia en sí, de la posmenopausia, pero todo el conjunto sería el climaterio. Vale. ¿Cuáles son las principales hormonas implicadas en este ciclo de la mujer? No me quiero enrollar con las hormonas porque eso es un mundo. Voy a hablar de que las hormonas son las proteínas mensajeras que dan las órdenes a todas las células del cuerpo, se crean en un sitio, pero sus órdenes llegan desde el pelo hasta la uña del pie y las sexuales no van a ser menos, ¿vale? Entonces, las importantes en este tema que nos ocupa son las sexuales, que hay un montón, pero yo solamente voy a nombrar 2. La progesterona y los estrógenos. Los estrógenos son los predominantes en la primera fase de nuestro ciclo menstrual cuando tenemos todavía menstruación, ¿vale? Lo importante de los estrógenos es en la edad fértil el estradiol, que domina esa primera parte del ciclo menstrual, estimula el crecimiento del endometrio, los senos y estamos bajo el predominio del sistema nervioso simpático. Estamos más activas, hacemos más cosas. Después viene la ovulación. Ese óvulo bonito y precioso sale del folículo y queda dispuesto para ser fecundado. Una vez que hemos ovulado, predomina la progesterona. La progesterona es la gran olvidada en la menopausia. Parece que todo se debe a los estrógenos y no. Es la progesterona la que manda mucho. Y al predominar en esta segunda fase del ciclo, cuando se ha producido la fecundación, si se ha producido, alberga al embrión que se ha producido y prepara su implantación. Pero ella no sabe si hay o no hay esa fecundación. Entonces ella prepara el endometrio por si acaso llega el embrión. Y ahí estamos en un predominio del sistema nervioso parasimpático, del relax. Hay muchas más hormonas y todas están en perfecto equilibrio, de forma que cuando alguna se descontrola, perdemos el equilibrio y es precisamente lo que pasa durante el climaterio. Vamos a ver los eventos hormonales en la menopausia. Primero va a haber un descenso de progesterona. Ya hemos dicho que muchos ciclos no son ovulatorios. La progesterona disminuye hasta un 75%. Eso es una barbaridad. ¿Y qué pasa? Pues que deja los estrógenos al mando. ¿Y qué pasa con los estrógenos? Pues que ellos son muy activos, ¿vale? Seguimos menstruando, pero muchas veces no ovulamos y, bueno, ahí cuidadito porque se puede producir un embarazo, ¿eh? Ahí donde en la perimenopausia puede venir el niño del susto. ¿Qué pasa cuando los estrógenos toman el mando? Pues que tenemos migrañas, dolor en los senos, reglas más abundantes, palpitaciones, problemas en el sueño, ansiedad, depresión, cambios en el estado inmunológico y esto se debe a la falta de progesterona que ha dejado al mando a los estrógenos. Después empiezan a bajar los estrógenos, pero nunca llegan a equilibrarse, siempre van a estar un poquito por arriba, ¿vale? Entonces siguen en desequilibrio y a veces la testosterona en ese desequilibrio toma un poquito el mando. Tenemos sofocos, pérdida de masa muscular y ósea, osteoporosis, fibromialgia por esta causa hormonal, ¿vale? Pérdida de sostén en los tejidos, falta de la producción de colágeno, que está orquestada siempre por los estrógenos. Y hay una cosa muy importante que es la resistencia a la insulina. La insulina es la hormona que controla la entrada de la glucosa en las células. Como hay una resistencia a esto, pues no entra la glucosa, se queda libre y esa energía la vamos a acumular en forma de grasa. Y encima esa grasa, por otra serie de cosas hormonales y demás, pues la vamos a acumular donde justo no queremos, que es alrededor de la cintura. Cambiamos nuestra forma de perita manzanita y a todo el mundo esto pues no le gusta. También tenemos arranques de mal genio, pérdida de la capacidad antiinflamatoria, nos encontramos como inflamadas,
el metabolismo empieza a ser más lento, tenemos las mucosas y la piel más secas, el cabello más seco, dormimos peor, cambios de humor, niebla mental, falta de concentración, bueno, hay un montón de lindeces que vamos a intentar controlar, aparte del riesgo cardiovascular por la falta de estrógenos. El síndrome genitourinario y problemas en el suelo pélvico, todo también debido a este desequilibrio hormonal. Hay un adelgazamiento y una atrofia de las paredes vaginales, de la vulva y de la uretra, y se queda el tejido como retraído, entonces va a dejar a la uretra más expuesta, vamos a coger más infecciones en el tracto urinario, todo va a quedar más seco, vamos a tener dolor, picazón si no cuidamos nuestro suelo pélvico y nuestro perineo en condiciones, un aumento de la frecuencia urinaria, sobre todo en levantarse por la noche, problemas de incontinencia, infecciones repetidas de orina, prolapsos, porque los órganos pélvicos no están bien sujetos y pueden descender. Nos falta ese tejido de sostén porque nos falta el colágeno y la turgencia de nuestros órganos genitourinarios por la falta de estrógeno pues se va a perder también. ¿Qué pasa? Que es un tejido que por el desequilibrio hormonal va a estar con falta de irrigación. Entonces, el tejido que no se irriga bien, no se nutre, no se oxigena y se atrofia. Y esto es lo que tenemos un poquito que cambiar. Claro. Seguramente muchas de vosotras ni siquiera os habéis mirado cómo tenéis el suelo pélvico. Entonces, es que lo ignoramos. Es que está ahí, pero el pobre está olvidado. Totalmente. Está dejado de la mano de Dios. Y tenemos que empezar a mirarlo para conocerlo. Y si tenemos cualquier cosita tenemos que consultar a un especialista, porque el resto de lindeces que ocurren en la menopausia y que vamos a intentar controlar con hábitos de vida saludables van a pasar, tienen un tiempo, pero esto no, esto se va a quedar. Entonces, cuanto antes empecemos a cuidar nuestro suelo pélvico y este tipo de problemas, pues mejor para nosotras. Va a haber un cambio en la sexualidad, pero ya no solo por el suelo pélvico, sino porque el modelo coitocentrista que hemos tenido hasta ahora lo tenemos que cambiar. Si nosotros ya no vamos a tener hijos, exacto, ¿cómo vamos a centrar la sexualidad en el coito? Pues no tiene mucho sentido. La sexualidad es comunicación, son muchísimas más cosas que el coito. Nieves, ¿cómo saber si estamos en la premenopausia, que es tan importante? Bueno, pues si tenemos 3 de estos 9 síntomas, chicas, señoras, empezar el cambio porque viene ya, ¿vale? Y cuanto antes nos demos cuenta, pues antes podemos empezar a cambiar esos hábitos. Menstruaciones más abundantes y durante más tiempo por la falta de progesterona. Ciclos cortos de menos de 25 días entre una regla y otra. Hinchazón en los senos. Despertares a mitad del sueño. Más dolor durante la menstruación, igual como cuando éramos jovencitas. Eso es por la descompensación con los estrógenos y la progesterona. Aumento de los sudores nocturnos, empeoramiento de las migrañas si las teníamos, ahora todavía peor, o aparición de las que no tenían migraña y ahora pueden tener. Aumento de los cambios de humor, premenstruales, cambios en el peso sin venir a cuento, sin haber hecho ningún cambio en el ejercicio ni en la dieta. Así que si tenemos 3, es el momento de empezar a cambiar los hábitos. ¿Cómo, cuándo y por dónde empezamos, Nieves? Uf, qué mundo, ¿eh? Bueno, pues yo siempre digo que las cosas hay que hacerlas poco a poco y hay que informarse, aceptar lo que nos está pasando, no luchar, y una vez que tengamos esa información y tengamos aceptado que esto es un cambio y que no nos vamos a morir de esto y que no es una enfermedad, entonces ya podemos empezar a actuar. Yo siempre digo que los pequeños hábitos son los que hacen el mundo y al final en la rueda de la salud, si empezamos por pequeñas cositas, unas van a ir llevando a otras y vamos a hacer que esto sea todo rodado. El objetivo es no provocar más desequilibrio hormonal del que ya tenemos, ¿vale? Con nuestros hábitos. Vamos a tener buenos hábitos para que este desequilibrio sea menos, no más. En mi opinión, yo empezaría por la parte de la mente. Hay una lucha entre la hormona y la neurona, donde hay hormona no manda neurona, pero ahora la hormona está loca, perdida. Claro, yeah. Entonces ahora la neurona tiene que tomar el control, porque si no vamos a ser como adolescentes locas, porque es que nuestras hormonas están en ese momento de revolución. Entonces, si tenemos conocimiento, si tenemos información y sabemos por dónde ir, la neurona pues va a tomar el mando y va a decir, vamos a ver, me está pasando esto, pero tengo que hacer esto, esto y esto.
Y la información es fundamental, porque si no empezamos a hacer cosas que nos han dicho, y como se habla poco y nos cuentan trozos, pues ahora hacemos esto, luego hacemos lo otro, y vamos como locas. Y dentro de los pilares yo empezaría por el descanso, porque cuando uno duerme bien, tiene mucha más energía y es capaz de afrontar todos los cambios muchísimo mejor. Entonces, en mi opinión, empezar por el descanso y el sueño es fundamental. Los buenos hábitos de sueño y disminuir el cortisol van a hacer que tengamos más equilibrio, que seamos más capaces de hacer esos pequeños cambios de hábito que necesitamos. ¿Cómo conseguir una buena higiene del sueño y un control de estrés? Porque eso es difícil. Es difícil, en esta etapa es muy difícil. Es muy complicado, sí. Porque las hormonas van locas. Exacto. Y luego hay otro tipo de hormonas que también son importantes. Por ejemplo, vamos a hablar de reducir el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, es la que nos mantiene activas y está muy bien. Ahora, cuando hay exceso de cortisol, la hemos liado, porque va a hacer que vayamos como pollo sin cabeza, vamos a ir locas. Ese cortisol hay que controlarlo, hay muchos métodos. Uno es aumentar la oxitocina. La oxitocina es la hormona de la felicidad y es el antídoto del cortisol. Hacer cosas que nos gustan, porque eso va a hacer que nos baje el cortisol. Tener mascotas, abrazar a nuestros hijos, a nuestra familia, salir con nuestros amigos, eso que nos da felicidad total, sí. Va a ser un antídoto del cortisol. Pasear por la naturaleza, eso es súper importante. Y ahora vamos a propiciar la melatonina, que es la hormona que nos induce al sueño y que es muy enemiga del cortisol. Cuando está el cortisol, la melatonina no sale, no le deja salir, está ahí, entonces no nos deja descansar. Vamos a intentar un horario regular de sueño, sobre todo de acostarnos, porque levantarte al final te despiertas a la misma hora, sea la hora que te acuestes. Entonces vamos a intentar acostarnos pronto. Si dormimos alguna siesta durante el día, que sea cortita. Y vamos a mantener unas buenas condiciones en el dormitorio, en cuanto a la ropa de cama, la temperatura, la humedad y todas esas cosas. ¿Cómo lo hacemos, Nieves? A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Esto es pues es complicado, sí, pero vamos a empezar desde la mañana, nuestro día desde la mañana. Las actividades más intensas, que son las que generan más cortisol, las vamos a hacer por la mañana. Por ejemplo, el ejercicio físico de alta intensidad, esa por las mañanas. Las actividades más estresantes, las cosas que nos generan estrés de alguna manera, pues esa conversación incómoda que vamos a tener, que sabemos que hay que hacerla prontito, por la mañana. Que no nos quite el sueño. Que no nos quite el sueño, que durante el día vayamos metabolizando ese cortisol y echándolo para afuera. Una caminata a buen ritmo es una buena manera de empezar el día. Asegurarnos un buen aporte proteico durante la ingesta. Ahora hablaremos de la alimentación. No tomar alcohol, porque el alcohol impide la calidad buena del sueño porque interfiere con la melatonina. Y no fumar, porque es antiestrogénico y todavía nos provoca más desequilibrio. A partir de las 11, cero cafeína, cero excitantes. A partir del mediodía, que debemos comer tempranito, ya actividades tipo yoga, meditación, más paseo, relajantes. Eso es, cosas que vayan llamando a la oxitocina y disolviendo nuestro cortisol. Y a partir de las 5 vamos a evitar las bebidas alcohólicas, los picantes, los refrescos con mucho gas y todo lo que nos pueda quitar la paz mental, ¿vale? Cenaremos tempranito y ligero, por lo menos 2 horas antes de acostarnos, y ya nos habla del aporte proteico. 2 horas antes dejamos las pantallas, fuera pantallas. La luz azul de las pantallas interfiere con la melatonina y nos despista la melatonina y ya no viene cuando tiene que venir. Entonces, dejar preparado lo del día siguiente parece que a mucha gente le aporta reglas. Y 1 hora antes, desde luego, evitar conversaciones incómodas, series que nos puedan violentar, todo aquello que nos genere cortisol, eso fuera. Cuanto más oxitocina, mejor. Y las pantallas las dejamos y bajamos la intensidad de la luz, porque la melatonina se activa con la oscuridad, con una luz bajita y tenue. Vamos a buscar actividades relajantes, alguna infusión si la necesitamos. Y en cuanto a los suplementos, yo soy enemiga de los fármacos y en cuanto a los suplementos buscaría magnesio, natural, ¿no? Todo natural, ashwagandha y los que contengan GABA, ¿vale? El GABA es el ácido gamma-aminobutírico que va a hacer que tengamos un sueño reparador y sin despertares inoportunos. Vamos a aprovechar la onda natural de la melatonina, que es esa hormona inductora del sueño, que nos viene alrededor de las 10. Entonces, levantarse pronto
Comer pronto, cenar pronto Hay que cambiar y hábitos. acostarse Aquí en pronto. España, sí, Sí, nos eso acostamos tan tarde, las horas solares. Sí, no tenemos, nos ponemos a hacer ejercicio a las 9 de la noche, hacemos Exacto. cosas. No, el ejercicio tarde, intenso, sí es suave, ¿vale? Pero el intenso no podemos hacerlo tarde porque no nos va a dar tiempo a metabolizar eso ahora. Estamos en un momento hormonal distinto, no metabolizamos como antes. ¿Qué cambios haremos en la alimentación? El tema de la alimentación es muy complejo y está lleno de errores, mitos y también de realidades, ¿vale? El retrato de la mujer durante la menopausia va a ser el siguiente. Por ese desequilibrio hormonal que tenemos y la resistencia a la insulina, de la que ya hemos hablado, vamos a cambiar esa distribución de la grasa corporal y no todo el mundo lo acepta bien. Entonces el pasito perita manzanita nos cuesta. Entonces empezamos a hacer pues cosas que no nos convienen nada. Y empezamos a adquirir hábitos o a perpetuar hábitos insanos en este sentido. Vamos a adquirir unos hábitos de alimentación saludable, que es lo que es nuestro objetivo, y equilibrados que se adapten a esta etapa y que podamos mantener en el tiempo, porque si no lo mantenemos en el tiempo, claro, no funciona. No sirve para nada, es un estrés absurdo. Y nosotros más estrés ya no queremos, ya tenemos bastante con nuestra revolución hormonal. Cometemos un montón de errores y muchas veces por falta de información y otras porque buscamos un objetivo estético en lugar de un objetivo saludable de salud. El mayor error para mí es someterse a dietas muy hipocalóricas. Y eso es lo que hace la mayoría de la gente. Se piensa que tiene 30, que cuando coge 2 kilos, pues no cena 2 noches y aquí se acabó el problema. No, señoras, esto no funciona así. Nuestro organismo no se va a comportar así. Entonces, cuando estamos pendientes de la restricción calórica, en lugar de alimentarnos de la forma equilibrada y correcta, vamos a conseguir 2 cosas fatales. Primero, aumentar la sensación de falta de energía, que ya durante el climaterio estamos faltitas de energía por ese desequilibrio hormonal. Y bueno, y como no tenemos en cuenta que la causa es hormonal, pues seguimos con esa actitud, estamos súper cansadas, no tenemos energía para hacer nada, para hacer ningún cambio de hábito y eso todavía nos desequilibra más. Vamos, que las dietas hipocalóricas no. La mujer en esta etapa consume entre 1.600 y 2.000 calorías dependiendo de su actividad física y de su metabolismo y de otras muchas cosas, ¿vale? Y someterse a una dieta de 1.500 calorías es la mayor tontería que puede hacer una mujer. Va a conseguir ponerse enferma. Claro. Eso es lo que va a conseguir. ¿Y cuáles son los objetivos, los pasos a seguir para conseguir este objetivo, Nieves? Bueno, pues para mí la piedra angular es la distribución de los hidratos de carbono. No los vamos a eliminar, por supuestísimo, porque tienen una función energética y como los eliminemos nos vamos a quedar por los suelos y eso no nos conviene nada. Entonces nuestro objetivo al elegir bien los hidratos es conseguir esa flexibilidad metabólica que nos ha quitado la resistencia a la insulina para no tener esos picos de glucosa y no almacenar esa grasa que no nos conviene nada porque además es inflamatoria. Y por ese camino vamos a ir. No vamos a rechazarlos, por supuesto que no, porque tienen muchísimos beneficios y nunca vamos a caer en las dietas cetogénicas. Vamos a preferir los complejos, integrales y enteros, las frutas, hortalizas, verduras, eso es lo que nos conviene. Y sobre los tubérculos vamos a decir que si los tomamos fríos va a ser mucho mejor la patata y el boniato porque lo vamos a convertir en una fibra que va a nutrir nuestra microbiota, que ahora hablaremos de ella, y nos va a aportar muchísimos beneficios. Vamos a eliminar, eso sí, los dulces, o por lo menos los vamos a disminuir. La bollería, los azúcares refinados, las pastas blancas, los panes blancos los vamos a sustituir por integrales y de semillas, porque tienen muchísimas más propiedades y no son inflamatorios, ¿vale? Ahora también hablaremos de la inflamación. La ingesta de los hidratos la vamos a repartir a lo largo del día, pero sobre todo hasta la mitad del día es cuando vamos a tomar la mayor parte de hidratos y después nos vamos a decantar un poquito más por las proteínas. No los vamos a tomar solos porque así nos van a ayudar a que todo lo metabolicemos mejor, lo absorbamos mejor y lo aprovechemos mejor. El consumo de proteínas hay que hablarlo porque la gente no habla de las proteínas y es que al final somos proteína.
es lo que construye nuestros músculos, nuestros huesos, nuestra piel. Somos proteína, nuestras hormonas son proteínas. Si no las tomamos, pues ¿cómo vamos a hacer colágeno si no tenemos los ladrillitos para fabricarlo? Pues no. Y la importancia de formar músculo. El músculo lo vamos a formar a partir de la proteína, de esos ladrillitos que comemos, en forma de proteína. La importancia del músculo es, en este caso, porque nos mantiene todos los tejidos y tenemos un beneficio óseo, aparte de un beneficio metabólico, que solo por tener músculo ya vamos a aumentar nuestro metabolismo basal y vamos a tener esas pequeñas esponjitas para absorber la energía sobrante que no ha podido entrar a las células. Entonces va a tener pues una importancia brutal. La cantidad de proteína que debemos consumir al día es de 1 gramo por kilo y día, ¿vale? Si pesamos 60, pues 60 gramos de proteína repartidos. Y sobre todo en la noche, porque además nos va a ayudar a dormir mejor. Vamos a elegir pues, proteínas de alta calidad, huevos, pescados, legumbres, frutos secos, soja, carnes magras, pero vamos a restringir las carnes muy grasas, esas no nos interesan. Pero las grasas no son el enemigo, son amigas, las grasas son amigas, pero las grasas saludables, no todas las grasas, tienen una función energética y son fundamentales en la formación de las estructuras celulares, de vehículos de vitaminas, de la síntesis de hormonas que ahora mismo nos hacen muchísima falta. ¿Qué vamos a hacer? Pues que vamos a elegir las saludables. ¿Para qué sirven las saludables? Pues para disminuir el riesgo cardiovascular, regulando el colesterol. Son antiinflamatorias, y esto nos interesa muchísimo, y son indispensables para saciarnos y no ir muertas de hambre por ahí todo el día, ¿vale? ¿Y dónde están? Pues en el pescado azul pequeño, semillas, aceitunas, aguacate, buen aceite de oliva, frutos secos. Nos aportan jugosidad a nuestra piel, no estamos resecas, estamos con ese lustre que da la buena alimentación y las cosas. Y vamos a eliminar las trans de los ultraprocesados, porque además tienen disruptores hormonales y eso no nos conviene nada, eso nos desequilibra muchísimo. Evitaremos el alcohol, porque nos incrementa los sofocos, nos aumenta el cansancio, nos ensucia el hígado. El hígado es el depurador del cuerpo, el órgano depurador, lo tenemos que cuidar muchísimo y todo lo que lo ensucie, fuera. Eso no podemos consentirlo, y una de esas cosas es el alcohol y los ultraprocesados. Vamos a decantarnos por productos naturales, los antioxidantes naturales, la granada, los frutos secos, los frutos rojos, las remolachas, que los frutos secos como sirven para todo, las nueces de Brasil, los vegetales de hoja verde, las coles, las infusiones de caldo mariano, de cúrcuma, que es un antiinflamatorio por excelencia y formadora de virus, la ortiga verde, el diente de león, ajo, cebolla, vegetales de hoja verde, alcachofas, semillas, frutos secos. Eso nos va a venir fenomenal para la limpieza hepática. Y las alcachofas, no sé si lo has dicho, que son fundamentales. Y un descanso digestivo de al menos 12 horas al día. Y evitar el estreñimiento, porque si no vamos a empezar a reciclar hormonas que están ahí, que se van, que no se van, que al final se quedan y las volvemos al torrente sanguíneo y esas ya sí que nos desequilibran del todo. Ahí viene la importancia de cenar prontito, ¿verdad? Exacto, descansar esas 12 horas que son tan importantes para el descanso digestivo. Fundamental. Y beber por lo menos 2 litros de agua al día. La cantidad de agua que necesitamos al día va a ser nuestro peso multiplicado por 35. Pero aproximadamente son 2 litros, entre 2 y 2 y pico, 2 y medio. El respeto a nuestra microbiota es fundamental, son esas bacterias intestinales, que es nuestro segundo cerebro en conexión con el primero, hay una conexión directa entre el cerebro y el intestino, y tienen funciones de absorción de nutrientes, de activación de nuestras defensas, de una nutrición y absorción correcta, y tenemos que alimentar esa microbiota, ¿cómo? Pues con verduras, con frutas, con fibra en general, que ya lo hemos dicho antes, frutos secos, cereales integrales, y alimentos fermentados. Eso le encanta a nuestra microbiota beneficiosa. El chucrut, el yogur, el kefir, todas esas cosas le encantan, y no le gustan los azúcares refinados, las harinas refinadas, porque eso va a potenciar las bacterias perjudiciales y van a luchar contra las beneficiosas, con lo cual ahí vamos a tener otro desequilibrio más. Claro. Y esto es equilibrio, señoras, esto es equilibrio. Mantener el equilibrio, que es lo fundamental. ¿Qué no debe faltar en nuestra alimentación? Bueno, no nos vamos a centrar en lo que hay que quitar, sino en lo que no nos puede faltar. Ya sabemos qué es lo que vamos a elegir de proteínas, de grasas y de hidratos. Y ahora, lo que no nos puede faltar. La vitamina D no nos puede faltar porque realmente no es una vitamina, es una hormona, ¿vale?
y va a hacer, como todas las hormonas, un efecto sobre todo el cuerpo, pero es que además va a organizar a las demás hormonas. Entonces esta es que no nos puede faltar. Nos va a ayudar a absorber el calcio, a prevenir la osteoporosis, tiene función inmunitaria, antiinflamatoria, nos ayuda a formar músculo, que es muy importante, formar neurotransmisores, vamos a tener un buen funcionamiento del cerebro y nos va a controlar los niveles de azúcar en sangre, que eso nos interesa muchísimo. ¿Dónde está? Pues en la luz solar, señoras, en la luz solar. Es verdad que lo de tomar el sol no me gusta, pero es verdad que la vitamina D la vamos a absorber con la luz solar en un 90%. Entonces, ¿cuándo la vamos a tomar? Pues la vamos a tomar en no las horas centrales del día, porque en esas horas hay que ponerse protección solar, eso lo sabes tú mejor que yo. Y bueno, pues nos tiene que dar un poquito el sol, ¿vale? Y en los brazos, en la cara yo entiendo que bueno, es una proporción pequeña y oye, mira, pues te pones tu protección y te salen manchas. Pero el resto del cuerpo vamos a exponerlo un poquito, que hay que potenciarla, que es una hormona más muy importante, ¿vale? Y necesitamos mantener esta vitamina en sus niveles, ¿vale? Por encima de 50. Entonces, pues esto es importante. La alimentación... Y además, fíjate que es un país con este soletón y hay un déficit brutal de la vitamina D. Porque trabajamos muchísimo en el interior y hacemos poco deporte en el exterior, salimos poco a la naturaleza y es verdad que lo tenemos, pero somos muy de interior, nos metemos mucho en los sitios. Luego la alimentación, pues en este caso no es tan importante porque realmente es en la luz solar donde lo vamos a tener. El magnesio no nos puede faltar tampoco porque hay más de 300 reacciones químicas en nuestro cuerpo que funcionan gracias al magnesio, ¿vale? Entonces va a hacer un funcionamiento normal de los músculos, va a proteger también nuestros huesos, nuestro sistema inmune y además va a activar el GABA, ese ácido que nos va a permitir un sueño reparador y sin interrupciones. ¿Dónde está? Pues en el pan integral, las píparas, espinacas, almendras, legumbres, nueces, almendras, pistachos, plátano, quinoa. Pero, ¿qué pasa? Que en estos productos naturales a veces la tierra donde se crían, pues está falta de magnesio. Entonces hay veces que hay que tomar suplemento, pues nada, pues se toma así. Es que no nos puede faltar. Eso te quería preguntar, que si fuese necesario. Cuando es necesario, y no vamos a prescindir. La vitamina C, que todos sabemos ya dónde está, los omega 3, que son antiinflamatorios, y otros oligoelementos como el selenio. ¿Y cuáles son los principales hábitos antiinflamatorios? Bueno, pues cada vez se le está dando más importancia a esto, ¿vale? Son el ejercicio físico y fundamentalmente la fuerza, el buen dormir por la melatonina, que sincroniza los ritmos y regula la inflamación, el descanso digestivo, del que ya hemos hablado, de al menos 12 horas, y luego un mito de que no hay que hacer 5 comidas al día, señoras, que esto no es cierto, porque esto nos va a impedir la flexibilidad metabólica, que nos interesa tenerla, porque siempre vamos a tener glucosa disponible, pero además vamos a comer mal y vamos a estar en inflamación continua porque continuamente estamos haciendo la digestión. Entonces, eso es un hábito totalmente inflamatorio que debemos desterrar. Yo no digo que os paséis al ayuno intermitente, pero 12 horitas de ayuno sí que hay que hacer. Y luego, en esas 12 que nos quedan, no podemos meter 5 comidas, porque eso es digestión continua. Y eso nos va a provocar inflamación. Y una alimentación inflamatoria no nos interesa. Nos interesa una dieta antiinflamatoria. Ya hemos hablado de quitar las grasas trans, ¿vale? Que están pues, en la crema de cacahuete, en la grasa animal, en los aceites muy refinados. Y vamos a aumentar los antiinflamatorios naturales, que son las verduritas de colores, ¿vale? El rojo de los licopenos, pues el pimiento rojo, el tomate, cosas rojas, el naranja, ya sabemos todas las cosas naranjas, el amarillo con la luteína que está en las manzanas, el verde, la clorofila en el brócoli, el morado en las moras, en la piel de la berenjena, el selenio, legumbres, pescados, frutos secos, el magnesio también, hemos hablado ya de los alimentos con magnesio, y vamos a aumentar la cúrcuma, que es antiinflamatoria, la nuez moscada y la pimienta. Y nuestros ácidos grasos omega 3 no nos pueden faltar en el pescado pequeño azul, las semillas de lino, las algas, los frutos secos, las nueces. ¿Cómo vamos a equilibrar nuestras hormonas de forma natural?
Pues no provocando más desequilibrio, vamos a equilibrar lo que tenemos. No vamos a tomar un exceso de lácteos ni de carnes rojas porque en la ganadería se utilizan muchos esteroides, ¿vale? Y eso va a hacer que tengamos ahí un exceso de estrógenos que no vamos a poder metabolizar bien. Vamos a activar el ON, que es el óxido nítrico, que favorece la formación de progesterona con la remolacha y el ejercicio aeróbico, carrera suave y al aire libre. Los antioxidantes de colores, de los que ya hemos hablado, y no hay que obsesionarse con el colesterol, porque el colesterol tiene muchas cosas buenas, ¿vale? Lo que pasa es que hay que mantenerlo en su raya. Y hay colesterol que si es endógeno o genético, ese no lo vamos a poder disminuir, ese es propio. Y es precursor de muchas hormonas. Vamos a evitar el estrés porque el cortisol, que se forma también a partir del colesterol, puede quitarnos sustento para la formación de la progesterona porque tiene la misma base. Y no vamos a fomentar el reciclado de hormonas manteniendo limpio nuestro hígado. Vamos a tomar granada, cítricos, coles, uva, ya hemos hablado de cómo vamos a mantener limpio el hígado. Y luego hay dos cositas que a mí me gustan como complemento, que es el Vites agnus castus, es una planta, la planta de la mujer, y el aceite de onagra. Fenomenal, y por supuesto fenomenal. los omega 3. A eso sí, apuntar esa cuestión. ¿Y sobre el ejercicio físico? Pues sobre el ejercicio físico es que esto es lo que cambia toda la película, porque esto es lo que nos va a desinflamar, nos va a equilibrar y nos va a desfragilizar y nos va a poner fuertes. A nivel metabólico, cuanto más músculo tengamos, más esponjitas de glucosa y menos acúmulo de grasa, y vamos a tener toda esa resistencia y ese síndrome metabólico bajo control, porque además vamos a aumentar el metabolismo basal solo por el hecho de tener músculo. Durante este proceso, además, el organismo se inflama y desinflama y va haciendo un aprendizaje para hacer una desinflamación. Es algo antiinflamatorio. El control de la inflamación, ya hemos dicho 7 veces, que nos beneficia muchísimo. Los ejercicios de fuerza, que a la gente le dan mucho miedo, se piensa que se va a poner como Hulk. No se va a poner como Hulk, porque nos faltan los estrógenos y eso no va a pasar. Entonces hay que muscular, ¿vale? Y el cuerpo fibrado es un cuerpo saludable, no es un cuerpo masculino, no os vais a poner como Hulk, segurísimo, ¿vale? Lo que sí que hay que tener cuidado y hacerlo de cabeza. O sea, vamos a poner la cabeza. Lesionarte. No lesionarte, vamos a buscar un entrenador, vamos a buscar información, no vamos a empezar con más del 10% de nuestro peso corporal, porque eso es una barbaridad, ¿vale? Y vamos a hacer también ejercicio de alta intensidad por la mañana, porque eso es lo que más nos va a ayudar a disminuir la inflamación. Por lo menos 1 o 2 veces por semana. Siempre guiado, ¿eh? Vamos a evitar los ejercicios de mucho impacto, porque eso nos puede lesionar. El gran impacto sí, ¿vale? Pero el pequeño impacto nos beneficia porque activa la creación de hueso, ¿vale? Los osteoblastos y osteoclastos son unas células que crean y destruyen hueso. Y ahora mismo estamos en predominio de los osteoclastos porque los osteoblastos no están activados por el desequilibrio hormonal. Entonces, vamos a hacer que estos ejercicios de impacto nos ayuden. Y luego es súper importante activar nuestra musculatura del abdomen, esa musculatura donde hemos tendido a acumular la grasita de alrededor. Tiene una parte superficial, la tableta, y una parte profunda que no vemos. La parte profunda nos interesa muchísimo porque ahí es donde vamos a contener todos nuestros órganos pélvicos y vamos a evitar ese descolgamiento que la falta de estrógenos nos provoca. El abdomen es un mundo de presiones, entonces es básico que la distribución de estas presiones sea buena para que nuestro suelo pélvico, la base, no sufra. Nuestro abdomen, en general, en profundo, tiene por encima el diafragma, por debajo el suelo pélvico, por delante musculatura del abdomen y por detrás las lumbares. La parte profunda es la que tenemos que potenciar para distribuir esas cargas y que no nos vayan a ese suelo pélvico que tenemos con nuestros 3 orificios naturales, y que debido a esos cambios hormonales, pues el pobre está sufriendo muchísimo. Entonces vamos a hacer una distribución de esas presiones. ¿Cómo fortalecemos nuestra faja abdominal profunda, que es de lo que has estado hablando y me parece tan importante? ¿Y qué ejercicios vamos a realizar para poder hacerlo? Pues esto es muy interesante y se conoce poco. Son los ejercicios hipogresivos, ¿vale? Estos son un conjunto de ejercicios que combinan respiración, postura y movimiento
para conseguir una activación de toda la musculatura profunda del complejo abdomino-lumbo-pélvico, para la correcta distribución de esas presiones de las que hemos hablado hacia nuestro suelo. Fortaleciendo esta musculatura, nuestros órganos van a quedar correctamente situadas y nuestro suelo pélvico no lo vamos a someter a hiperpresiones que pueden producirnos prolapsos, incontinencias, molestias de todo tipo, molestias perineales, molestias en las relaciones. Vamos a combinarlas con otros ejercicios y con otras técnicas de fortalecimiento de la musculatura involuntaria, y esto nos va a cambiar el mundo, nos va a cambiar el mundo del suelo pélvico. El suelo pélvico en la menopausia, mucha gente dice, lo voy a cerrar por defunción, esto se ha muerto. Claro, ya es una cosa que lo damos un poco por, ¿verdad? No vienes con la menopausia y no es así. No tenemos que asumir que eso es así. Algo... No, lo vamos a cerrar por reforma. Por reforma, lo vamos a reformar y va a quedar magnífico porque le vamos a echar cuenta. Así que de cerrado por defunción, nada. Los beneficios de los ejercicios hipopresivos a nivel de todo nuestro cuerpo, del core, pues previenen patologías del suelo pélvico, mejoran las que ya podríamos tener, los prolapsos, incontinencias, molestias en las relaciones, mejoran la función sexual, tonifican la musculatura abdominal profunda y la superficial, por ende también, mejora la función intestinal, reduce el perímetro de cintura que nos interesa, protege la zona lumbar e inguinal de hernias y dolores, mejora la postura corporal al estabilizar la columna vertebral, mejora la circulación de la zona abdominal, lumbar y pélvica, la descongestiona, la drena, mejora las hemorroides, las varices, mejora la capacidad pulmonar, el rendimiento deportivo, el metabolismo en general, y según estudios la práctica diaria de estos ejercicios nos va a ayudar a disminuir de peso sin peligro de lesiones. Qué importancia lo de los hipopresivos, ¿eh? No conocemos bien esta técnica. Se va conociendo poco a poco. Pero tiene sus contraindicaciones, ¿eh? Todo el mundo no puede hacerlo. No. El embarazo, el posparto inmediato, si tenemos algún problema serio de salud, la hipertensión arterial sin controlar o lesiones graves de las articulaciones, son contraindicaciones. Eso sí, todas las contraindicaciones no son absolutas, entonces si queremos hacer estos ejercicios siempre hay que consultar con un especialista porque se pueden adaptar. Podemos hacer una adaptación individual, haciendo una valoración inicial para que, dependiendo de tu objetivo, estos ejercicios se te puedan adaptar. Hay veces que no va a ser posible, pero la mayoría de las veces se puede hacer algo. Sí. ¿Por qué la matrona? ¿Por qué me has elegido a mí? ¿Por qué me has elegido a mí para venir a hablar de esto? Sí. Pues yo te lo agradezco muchísimo, pero somos las matronas las que acompañamos a las mujeres en los diferentes procesos vitales relacionados con su sexualidad, y esto pues está dentro de nuestras competencias, está dentro de nuestras competencias profesionales el cuidado de la salud sexual y reproductiva de la mujer en sus diferentes etapas, que nosotros le llamamos las ventanas de la salud, porque en la adolescencia, en el parto, en el posparto, en la lactancia, en el climaterio, son ventanas de salud porque todo lo que no había salido antes va a salir ahora, y nosotras somos observadoras de esas ventanas. Para mí es la figura más importante, ¿eh? Yo te lo agradezco. Sí. Promovemos hábitos saludables, detectamos los signos de alarma. Esto no es una enfermedad, pero cuando algo se nos descuadra mucho, ya hay que derivarlo al médico y tenemos que saber qué es lo que sí y qué es lo que no. Y la matrona es la que tiene las competencias en este sentido. El objetivo de hoy era la información sobre el climaterio, porque la información es poder. Y cuanto más conozcamos de esto, mejor nos vamos a adaptar, mejor lo vamos a comprender, lo vamos a aceptar, y lo que se conoce no se teme y no se esconde. Lo que se desconoce sí que se teme y no se actúa en consecuencia, y eso ya se desmadra. Y yo te agradezco muchísimo que me hayas dado esta oportunidad, no a mí como Nieves, sino a mí como matrona, de abrir este proyecto que me parece tan bonito y tan interesante. Y tan importante para todas, además. Sí, que es así. me Nosotras parece sí que te lo genial. agradecemos muchísimo, Nieves, y nos va a encantar, o sea que nada, pues hemos terminado, y mañana, que es el Día de la Mujer, que es tan bonito, pues tendremos nuestro vídeo y lo vais a tener también en la página web, así es que darle gracias a Nieves, que es maravillosa, y bueno, pues nada. Tú sí que eres maravillosa. Un besito. Colgaré cositas en mi Instagram poquito a poco, a pequeñas dosis, porque si no esto es muy denso. Sí, gracias, Nieves. Vamos a ver.